Buenas noches, mi nombre es Jesús García y le voy a hablar sobre las funciones del lenguaje humano. Cada uno de los elementos o factores del proceso comunicativo determina una función diferente de la comunicación o código utilizado. Estas funciones fueron formuladas inicialmente para investigar el lenguaje verbal. Sin embargo, hoy son de gran utilidad en el estudio de otra forma de comunicación como la de tipo audiovisual o audio oral, incluso en aquellas basadas en los gestos como el tacto físico, la proximidad y la expresión facial, entre otras. Las funciones de la comunicación, también llamada función del lenguaje, son las siguientes. Primero tenemos la función referencial o cognoscitiva. Se orienta hacia la realidad a la cual aluden el mensaje o el discurso. Pretenden brindar información verídica y objetivo, que corresponda fielmente a la realidad. Ejemplo, todo texto de carácter científico es referencial. La otra es la función la función emotiva o expresiva. Está centrada en el emisor y expresa la exactitud del hablante hacia aquello de lo que está hablando. Expresa sentimientos y emociones. Estos deben ser reales o fingidos. Generalmente esta función es inconsciente. Ejemplo, cuando alguien dice apenas son las 4 de la tarde, nos da a entender que le ha parecido un día muy largo o aburrido. Otra de las funciones es la función connotativa o cognitiva. Está orientada al receptor, se enuncia en forma imperativa. Es uno de los mensajes didácticos que utilizan recursos gráficos audiovisuales, que tiene como función decir, vean, recuerden que, tengan en cuenta que. La otra función es la función fática o de implicitación. Está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra para iniciar. Mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo. No necesariamente tiene contenido. Ejemplo, ajá, ok, listo. La otra función que tenemos es la función poética o estática. Esta comunicación le da mucha importancia al mensaje en sí mismo. Esta función se aplica a principios especiales de estilística semiótica, ya que una obra pictórica, una escultura, un poema o una obra literaria son observados o leídos y el mensaje lo da el mismo objeto por lo que pueda transmitir. Otra de las funciones es la función metalingüística. Esta está centrada en el código que hace comprensible el mensaje. Por medio del lenguaje es posible hacer explicación del lenguaje mismo, a lo que llamamos metalenguaje. Y por último, pero no la menos importante, es la función retórica. Desde el punto de vista retórico, la comunicación consiste en un acto unidireccional, como disparar una flecha a un blanco. Toda actividad de la comunicación se centra en la acción unidireccional de hacer algo a alguien, haciéndose hincapié en el emisor y en su capacidad de comunicación. Esto significa que de la manera en que se construye, organiza y se transmite el mensaje depende de la efectividad de su discurso. Ejemplo, lo conferencista de cualquier índole. Cuando hablamos de códigos para el lenguaje para el periodismo escrito, existen los códigos visuales lingüísticos, que son los textos informativos y publicitarios, desarrollados de forma lineal y discursiva. También las series visuales para lingüística, que serían los títulos, pie de foto, mensajes publicitarios, chistes y palabras. Las series visuales no lingüísticas engloban chistes sin palabras, fotografías, dibujos e infografías. También podemos encontrar la diferencia entre la radio y la televisión. En radio tenemos dos tipos de código: el código de serie lingüística con el empleo de las palabras y el código sonoro con el empleo de la música y los efectos sonoros. En el periodismo audiovisual, es decir, en la televisión, participan tres tipos de código. El código icónico se emplea para las imágenes fijas y en movimiento. El código lingüístico, el uso de la palabra, y el código sonoro se emplea con el uso de las palabras y el efecto sonoro. Y aquí también debemos resaltar lo que es el estilo periodístico. Emily Donifat, teórico de la comunicación, cita textualmente: el estilo es la suma de los medios de expresión regulados de modo unitario y adecuado por las facilidades personales. Fernando Lázaro Carreter lo define como el conjunto de rasgos de ideación y de expresión propios de una época, un género de una persona. Para ello podemos definir lo que es ideación. Ideación es el modo de concebir los casos dependiendo de las corrientes por las que se rige una determinada época.
Si tomamos en cuenta lo que es el estilo periodístico, estaremos hablando de lo que son las características de ideación y de expresión de un género frente a otro. Y género, manera de comunicar a otra persona, independientemente del medio que se utilice, la forma expresada del mensaje que queremos transmitir. En el lenguaje periodístico existe un factor que es fundamental a la hora de condicionar el estilo. Este factor es la perspectiva del destinatario. No obstante, en los periódicos se escribe para que los textos sean atendidos de forma rápida y eficaz. Pero a pesar, siempre es fundamental cuidar que los escritos posean para el lector una lectura interesante y atractiva. La suma del objetivo del estilo periodístico es captar al lector y atraparlo hasta que esté dicho lo que se tiene que decir en todos los textos y las selecciones incluidas de publicidad. Cuando hablamos de la lengua literaria y el lenguaje periodístico, la lengua literaria es aquella que se utiliza en un momento dado de un registro lingüístico diferente al del lenguaje común y por lo cual se produce en una circunstancia de comunicación especial, tanto a la hora de producir texto como en la forma de los mismos. El fin último del lenguaje o lengua literaria es producir texto con la forma de ellos mismos. Y del lenguaje literario es producir una belleza. En definitiva, es el gusto de utilizar la palabra como un instrumento para deleitar al que la recibe. En cambio, el fin del lenguaje periodístico es buscar cuanto antes la máxima comprensibilidad del mensaje por parte del receptor. En lenguaje periodístico la palabra innecesariamente sobran y la máxima brevedad, la sesión son más incomprensibles. Esta es toda mi exposición. Mi nombre es Jesús García. Buenas noches.